Jonás capítulo 1, los versículos 1 y 2 dicen: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Semana pasada, al comenzar este estudio, vimos de hecho la maldad de la que estaba hablando aquí el Señor a Jonás, y por la cual él debía de ir a predicar a los ninivitas, a la gente de Nínive, que de hecho eran asirios, era la antigua nación de Asiria. Y pudimos ver que de hecho sí tenían algunas cosas que hacían que eran bastante malvadas, por las cuales Dios los iba a juzgar. Y el Señor queriendo mostrar su misericordia, el Señor queriendo mostrar su gracia, y como vimos, no deseando que nadie se pierda, envía a su profeta escogido para esta labor, a Jonás, a que le predique a esta gente. Hoy, en el versículo 3, vemos lo que Jonás hizo después de recibir el mandamiento del Señor. Noten, versículo 3. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Noten, la primera oración del versículo nos dice que Jonás hizo lo que Dios le dijo y se levantó y se fue. Qué chulada, ¿verdad? Qué obediencia, ¿verdad? Ve y Jonás se levanta y Jonás se va. El único problema era que Jonás fue en dirección completamente opuesta a la que Dios le había dicho que fuera. Jonás se fue en una dirección completamente opuesta a la que Dios le había dicho que se fuera. Me recuerda aquella historia que el Señor Jesucristo contó acerca de aquel hombre que tenía 2 hijos. Y este hombre le dijo a uno de sus hijos: ve y trabaja en el viñedo. Y el hijo le dijo: ok, jefe, inmediatamente me voy. Pero se fue, y la palabra de Dios nos dice que no fue a donde su jefe lo mandó. No hizo nada de lo que le dijo al papá que iba a hacer. Nos habla del segundo hijo y le dice también: ve y trabaja en mi viñedo. Y este hijo le dice: no quiero ir, ¿por qué voy a ir? ¿Qué? Algo así como yo le hubiera dicho, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Que no somos los dueños? ¿Que no tienes trabajadores? ¿Que no pueden ayudarte ellos? Se salió de ahí de enfrente de su casa y se fue, pero yendo por el camino, como que la conciencia le remordió y dijo: chihuahua, hombre, mi jefe siempre me da todo lo que le pido, mi jefe me ha bendecido mucho, mi jefe es bueno me voy a ir a trabajar al viñedo. El Señor pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Obviamente que el que le dijo no voy, pero luego fue. El que le dijo sí voy, pero no fue, hizo lo contrario a lo que el Padre le había pedido, y más importante que eso, completamente lo contrario a lo que él dijo que iba a hacer. La palabra de Dios nos dice que nuestra relación con Dios, nuestro sí siempre debe ser sí y nuestro no siempre debe ser no. Y se nos advierte que cuando le prometemos al Señor que vamos a hacer algo, debemos de cumplir nuestra promesa. ¿Sí? Debemos de cumplir nuestra promesa porque estamos prometiéndole a un Dios que nos ha salvado, que nos ha dado vida nueva en su Hijo Jesucristo y que nos ha prometido el reino una vez que Él venga por su iglesia o nos llame a su presencia de una manera o de otra, y su promesa es fiel. Entonces nosotros no podemos ser menos que el Dios que nos ha salvado. Fallamos, a veces fallamos, sí. Pero por eso se nos llama la atención y se nos dice que cuando vayamos a dar una promesa, pensemos muy bien en si tenemos planeado cumplirla o no. A veces hacemos promesas movidos por las emociones, movidos por nuestros sentimientos, movidos por la necesidad del momento. Y decimos: sí, yo soy el mero, puedes contar conmigo, Señor, envíame a mí, Dios, yo lo voy a hacer, Señor. Pero luego vienen las dificultades en lo que hemos prometido hacer, y como que eso nos lleva a decir: quizás no estaba preparado, quizás no me fijé bien en lo que estaba diciendo, a lo mejor esto no era lo que debía haber hecho. Bueno, ya es demasiado tarde para pensar de esa manera, ¿verdad? Si le dijimos a Dios que los íbamos a hacer, hay que hacerlo. Y con su ayuda vamos a poder salir adelante, a pesar de lo que esté pasando. Entonces Jonás se fue en dirección completamente opuesta, aunque se levantó, se fue en dirección completamente opuesta. Para que vean qué tan opuestas estaban las direcciones en las que se fue, miren el mapa que tengo aquí. El mapa
que tengo aquí, después de los anuncios, ahí está el mapa. Acá está Jopa, ¿sí? Este es Israel, aquí está Jopa, que fue a donde se fue y, entre comillas, halló un barco. Acá está Nínive, que fue a donde fue enviado por Dios. Y allá, hasta allá, está Tarsis, que fue a donde él se quería ir. Los que conocemos la historia sabemos que no llegó, ¿verdad? Porque Dios intervino. Pero noten, por favor, la diferencia entre a donde tenía que ir y a donde se fue. Díganme usted una cosa, ¿qué hubiera sido más fácil? ¿A dónde hubiera llegado más rápido? Hubiera seguido de Tarsis, ¿verdad? En lugar de querer irse a Jope. Porque sabemos, y vamos a ver más adelante, que de todas maneras fue a Nínive. Debería haber sido a Nínive y no a Tarsis. Porque de todas maneras fue a Nínive. Pero tuvo que ser movido por Dios. Dios tuvo que intervenir para que finalmente hiciera lo que tenía que hacer. Ya pueden quitar el mapa, por favor. Entonces, vemos aquí que Jonás, aun cuando se levantó, hizo lo contrario de lo que Dios le había dicho que hiciera. Y Jonás tenía un propósito en mente en hacer lo contrario que Dios le había dicho que hiciera. Y el primer propósito que vemos en las Escrituras ni siquiera es no predicar, ni siquiera es no llevar el mensaje de misericordia a los de Nínive, sino que el primer objetivo que Jonás tenía en irse era el tratar de huir de la presencia de Dios. Era el tratar de huir de la presencia de Dios. Noten ahí en el versículo 3 de nuevo. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. La presencia del Señor era tan poderosa sobre él. La presencia del Señor le recordaba tanto acerca de lo que Dios le había enviado que hiciera, que decidió: la única manera en la que no voy a sentir esta culpabilidad, la única manera en la que no voy a sentir que estoy haciendo algo mal, es si huyo de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas reaccionan así, verdad, en cuanto a la presencia de Dios? Hacen algo contrario a lo que Dios les ha estado mandando en su vida, ¿sí? Y sienten tal culpabilidad, sienten tanta carga por ello, que deciden tratar de huir de la presencia de Dios. Ya no voy a ir a la iglesia, porque dije que iba a hacer esto y ya no lo quiero hacer, así es que me voy a desaparecer para que se olviden de mí, para que no me digan, para que no me pregunten, para que no me recuerden, para que no me estén llamando la atención, para que nadie me pregunte qué onda, por qué, dónde, ¿verdad? Todo eso. Así es que mejor no voy. Voy a huir de la presencia de Dios. Cuando voy ahí, predica el hermano pastor, parece que como que siempre me está viendo a mí, parece como que siempre se está dirigiendo a lo que yo estoy haciendo o no estoy haciendo, parece como que siempre está viendo dentro de mi corazón y mente, así es que mejor, para no sentir todo esto que siento, me voy a ir de la presencia de Dios. Ahora yo pregunto, ¿es posible esconderse de la presencia de Dios? ¿Habrá un lugar en donde Dios no pueda encontrarnos, en donde no vamos a estar en su presencia? Dios es más grande que el universo. De hecho, en un término antropomórfico se nos dice que la mano de Dios se expande a través de todo el universo. Ahora sabemos que Dios no tiene manos porque Dios es espíritu, ¿verdad? Pero si tuviera una mano, sería tan grande que se puede expander sobre todo el universo. Entonces, ¿habrá en realidad un lugar a donde podamos ir a escondernos de la presencia de Dios? La persona que cree que puede hacer eso, ¿sabe cómo es? Es como las avestruces, que cuando ven el peligro meten la cabeza en la arena y piensan que nadie las está viendo, pero tienen la cabeza metida en la arena, pero todo el cuerpo tototote que tienen está fuera de la arena, así es que todo el mundo lo ve, ¿verdad? O después cuando juega uno con sus niños al peekaboo, ¿verdad? Peekaboo, y se tapan los ojos. Creen que porque ellos se taparon los ojos nadie los puede ver. Pero nosotros estamos y nos reímos de ellos, ¿verdad? A veces creo que Dios, así muy amorosamente y como Padre, se ríe de nosotros. Míranos nomás. Se va a ir a Tarsis a esconderse de mí. Se va a ir a Tarsis para no sentir culpa, para no sentir vergüenza, para no sentir la convicción. Pues saben que eso no se puede hacer, no podemos huir de la presencia de Dios. Y quizás haya quienes entre nosotros estén aquí que han estado tratando de huir de la presencia de Dios. Y déjenme decirles, no se puede hacer. Podemos creer que lo hemos logrado porque de repente ya no sentimos
la convicción, porque de repente ya no sentimos la culpabilidad, porque de repente ya no sentimos la vergüenza. Pero no es que estemos fuera de la presencia de Dios, es que Dios nos ha dicho que eso es lo que quieres, arráncate, te voy a dejar en paz. Hemos apagado ya la llama del Espíritu, se ha apagado ya la llama del Espíritu. O sea, ya no escuchamos, ya no somos sensibles al Espíritu de Dios y podemos seguir como estamos y hacer lo que hacemos sin ningún remordimiento, sin ninguna culpabilidad, porque ya el Espíritu en nosotros está apagado. Pero no podemos escondernos de la presencia de Dios, es ridículo pensar eso. De hecho, las Escrituras nos dicen claramente esto en Jeremías capítulo 23. Y el versículo 23 dice, el Señor hablando aquí a través de Jeremías, ¿acaso soy Dios solo de cerca? Y luego él mismo contesta la pregunta y dice, no, también a la distancia soy Dios. Y luego dice aquí en la versión Reina Valera 60, palabra del Señor, para que sepamos que esto Dios mismo lo está diciendo. En el versículo 24 hace otra pregunta a Dios y dice, ¿podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy el Señor? Noten, que llena el cielo y la tierra. Dios está haciendo la pregunta aquí, ¿puede alguien esconderse donde yo no pueda verlo? Yo lleno el cielo. ¿Alguna vez han estado en el desierto? ¿Alguna vez han estado en las montañas y han levantado su vista hacia el cielo en la oscuridad, en la noche, y han visto la cantidad de estrellas que hay desde un lado del cielo hasta el otro? Y el Señor dice que Él cubre, llena el cielo y la tierra. ¿Podríamos entonces alguien de nosotros escondernos de la presencia de Dios? Quizás si me meto abajo de la cama y me tapo con un sleeping bag y le digo a mi señora que ponga una carpa encima de la cama y luego ponemos paneles solares arriba del techo donde no pueda penetrar nada y quizás Dios no me pueda ver. No. David en el Salmo 139, los versículos 7 al 10 dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también ahí estás. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar, aún ahí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso que Dios en donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos, porque necesitamos ir o porque queramos escondernos de Él, nunca nos permite que nos escondamos de su presencia. Les digo algo, yo creo, no estoy seguro, yo no soy adivino, ¿sí? Si a veces profetizo es porque el Señor me da las palabras para profetizar, pero ni yo mismo sé que estoy profetizando, ¿ok? Es por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero yo les puedo casi asegurar de que hay algunos de nosotros ahora mismo que nos encontramos en nuestros propios barcos yendo hacia Tarsís, mientras que Dios nos está diciendo que debemos ir a Nínive. Casi les puedo asegurar que hay entre nosotros quienes estamos escondidos en lo más profundo de nuestro barco, yendo hacia Tarsís, en lugar de estar obedeciendo a Dios e ir hacia Nínive. Creemos que estamos engañando a Dios. Creemos que nos estamos escondiendo de Él. Creemos que entre más tiempo pasemos apagando la voz del Espíritu y diciendo, no, eso no puede ser, Dios no me puede estar pidiendo esto, es imposible, es injusto, es demasiado difícil. Eso no es para mí. Creemos que de alguna manera eso va a lograr traernos paz y seguridad y tranquilidad y lo que nosotros queremos. Pero estamos yendo en dirección opuesta a donde Dios nos envió. Y déjeme decirle algo, ahora sí con 100% de seguridad, que si decidimos seguir en ese camino hacia Tarsis, en lugar de ir en el camino a Nínive, que es a donde Dios nos está mandando, de donde Dios nos está enviando, ¿sí? Estamos cometiendo un grave error. Porque si esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que vayamos a Nínive,
y en verdad somos sus hijos y sus hijas, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que finalmente lleguemos a Nínive. Vamos a llegar por nuestra propia voluntad, vamos a llegar por nuestro propio pie, o Él va a hacer que sucedan cosas en nuestra vida que nos van a llevar ahí, pero vamos a llegar. Se los digo por experiencia. Cuando yo tenía 15 años, 16 años, y yo sé, hace mucho tiempo, había gente en la iglesia a la que me llevaba mi mamá que me decía, qué bárbaro, Manuelito, porque en la iglesia donde me llevaba mi mamá me llamaban Manuelito por mi papá. Manuelito, qué bárbaro, los dones que Dios te ha dado y Dios te va, tú eres hijo de fulano de tal y Dios te va a dar estos dones y Dios te va a dar aquello. Y yo dije, yo no quiero nada de Dios. Yo quiero mi propio camino. Yo quiero ser estrella de rock. Yo quiero traer el pelo largo, yo quiero ponerme aretes, yo quiero tocar la guitarra, yo quiero cantar, yo quiero hacer todo lo que un joven de mi edad en aquellos años quería hacer. Y me fui a mi Tarsis. Años después, no les voy a decir cuántos porque entonces van a saber cuál es mi edad. Pero años después llegué a la iglesia después de haber echado a perder mi vida, echado a perder la vida de algunas otras personas y después de haber hecho cosas las cuales no estoy orgulloso. Y el Señor me llamó de nuevo. Y esta vez atendí a su llamado. Y aquí estoy hoy. ¿No hubiera sido más fácil haberlo hecho cuando tenía 15 años sin haber tenido que pasar por todo lo que pasé? Sin haber tenido que lastimar a toda la gente que lastimé. Digo, aquí estoy de todas formas. Lo que no quería es lo que estoy haciendo. Y la culpabilidad de todo lo que hice no es lo que me carcome por dentro. La culpabilidad de todo lo que hice no es lo que me hace sentir de alguna manera algún dolor. ¿Saben lo que me hace sentir dolor y lo que me hace que me carcome por dentro? Es haber sido tan terco cuando tenía 15 y 16 años. Porque hubiera podido estar disfrutando de las bendiciones, de cumplir con la voluntad de Dios y de ver su gracia y misericordia desde entonces y hasta ahorita, en lugar de haber hecho todo lo que hice. Gloria a Dios, porque Pablo nos dice que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Y cuando volvemos a Él no nos dice que empecemos de cero. Él nos llama al lugar donde Él nos llamó y empieza a revelarnos los dones y las habilidades que Él nos ha dado desde el principio para que podamos llevar a cabo su perfecta voluntad. Algunos de nosotros ahorita estamos en nuestro propio barco yendo hacia Tarsis cuando Dios nos ha enviado a Nínive. Les pido algo como amigo, como pastor, como hermano. Por favor, recapaciten. Despierten. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que Dios diga, ok, eso es lo que quieres, ok, te voy a dejar en paz, hazlo. Y luego tengan que cosechar lo que están sembrando. Se los pido en realidad con el más sincero sentimiento. En el nombre de Cristo se los pido, recapaciten. Hay solo dos caminos para seguir en la vida cristiana. No hay más. Y es uno o es el otro. Y nosotros tenemos que decidir diariamente cuál de los dos vamos a seguir. Uno lleva a Nínive, el otro lleva a Tarsis. Uno es la voluntad de Dios y cumplir con esa voluntad. El otro es la desobediencia a esa voluntad. Les pregunto de nuevo, ¿en qué camino se encuentran ustedes hoy? ¿En el camino de la obediencia a la voluntad de Dios o en el camino de la desobediencia a la voluntad de Dios? Porque saben que podemos estar cumpliendo con todos nuestros deberes religiosos, podemos estar cumpliendo con todas las cosas que nosotros pensamos que son buenas delante de Dios, podemos estar cumpliendo con todas nuestras obligaciones como papás, como mamás, como esposos, como esposas, como hijos, como hijas. Podemos estar haciendo todo eso, pero cuando no hay obediencia a Dios en las cosas que Él nos ha estado enviando a hacer, entonces no estamos siendo verdaderamente obedientes a Él. El rey Saúl lo descubrió
cuando él quiso hacer lo que él quiso, cuando él quiso hacer, no esperar a que Samuel viniera y presentara los sacrificios, y él quiso presentar sacrificios, y cuando Dios le envió a que cumpliera cierta misión y él no la cumplió 100%, la cumplió parcialmente, y sabemos que la obediencia parcial es desobediencia. Saúl se dio cuenta de que lo que más importa es la obediencia a Dios. Primera de Samuel capítulo 15, comenzando con el versículo 22, dice: Samuel le contestó a Saúl: ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y tus ofrendas, que cumplas tus deberes religiosos básicamente, más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Y luego le dice en el versículo 23, ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, que quiere decir brujería, y ser obstinado es lo mismo que la idolatría. ¿Saben qué? Hay mucha gente que usa el término cristiano carnal. ¿Lo han oído? Es cristiano, pero es carnal. Todavía la carne, ¿verdad? ¿Saben qué? Les digo algo, y podemos hablar de ello después. Los que vayan a ver este mensaje en YouTube o en Vimeo pueden enviarme un mensaje para platicar acerca de ello. Yo no creo que hay cristianos carnales. Hay cristianos obedientes y cristianos desobedientes. Esos son los dos únicos tipos de cristianos que hay. Porque si yo todavía estoy siguiendo los designios de la carne, si la carne todavía me está llevando, me está arrastrando a cumplir sus deseos, entonces no estoy caminando en el Espíritu. Tenemos que ser cristianos obedientes en todo lo que Dios nos manda a hacer, porque en la obediencia a Dios encontraremos el poder para poder caminar en el Espíritu y no siguiendo los deseos de la carne. Ahora, esto trae ciertas preguntas. El hecho de que Jonás se haya levantado y se haya ido en dirección opuesta a donde el Señor lo había mandado, esto trae ciertas preguntas que nos debemos hacer para tratar de entender por qué Jonás hizo esto, siendo que había escuchado tan claramente la voluntad de Dios. Y creo que esto nos puede ayudar a nosotros también a entender por qué a veces oímos con claridad la voluntad de Dios, pero decidimos no obedecerla de todas formas. Entonces, ¿por qué es que Jonás se resistía a ir a predicarles a los ninivitas? Y creo que quizás, a lo mejor, pudiera ser, las razones que él tuvo, pudieran ser las mismas razones por las que a menudo nosotros no predicamos a Cristo en los lugares donde Dios nos tiene para predicarlo. Porque déjeme decir algo, en el lugar que Dios nos tiene ahorita es en donde debemos estar predicando a Cristo día tras día, tras día, tras día. No importa que nos oigan, que nos hagan caso, que no nos oigan, que no nos hagan caso, que nos ridiculicen, que se burlen de nosotros, que nos hagan mal. No importa, eso es lo que debemos estar haciendo. Esta es la gran comisión de la cual hablamos la semana pasada. Y debemos de estarla cumpliendo. Pero él se fue a Tarsis, creo yo, porque en realidad no le importaba lo que les fuera a pasar a los ninivitas. No le importaba lo que les fuera a pasar a los ninivitas. Dios le dice: Jonás, ve a Nínive y diles que su maldad ha llegado ante mis ojos y que los voy a destruir. Y por alguna razón Jonás dijo: ¿los vas a destruir, Señor? Sí, los voy a destruir. ¿Cómo me gustaría ver eso? Destrúyelos. Son malvados. Se lo merecen. Me extraña que no lo hayas hecho todavía. No le importaba. Déjenme preguntarles a ustedes. ¿Les importa que sus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo vayan a morir hoy y se vayan al infierno? Bueno, hoy no los están viendo, pero mañana los van a ver. ¿Les importaría mañana que sus compañeros de trabajo se despidieran en la tarde y esta noche murieran y no se les hubiera dado la oportunidad de recibir a Cristo y se vayan al infierno? Esa es una pregunta que todos debemos hacer. ¿No nos importa? ¿Nos molestaría?
Sentiríamos pena por ellos. O diríamos, se lo merecen. Si supieras cómo me ha hecho la vida difícil. Si supieras todo lo que me ha dicho. Supieras lo rata que es. Supieras lo calumniadora que es. Supieras lo mentiroso que es. Supieras cómo se aprovecha de todos los demás. Si supieras cuántas veces se ha metido al refrigerador y se ha comido mi lonche. Que yo quería tanto. Me lo estaba saboreando toda la mañana y llego al refrigerador y mi lonche está desaparecido. Y yo sé quién fue. Porque es el único que hace eso. ¿Nos importa? El martes pasado vimos la película Audacia, ¿no es cierto? Y una de las cosas que la película dice es que el amor no puede quedarse callado. El amor no puede quedarse callado. Y si en realidad el amor de Dios ha inundado nuestro corazón, nuestra vida, no podremos nunca ignorar que la gente sin Cristo, si muere, se irá al infierno, y les hablaremos de las buenas nuevas del Evangelio, cueste lo que nos cueste. Y yo creo que aquí, my goodness, y yo creo que aquí Jonás estaba diciendo, no me interesa mucho lo que les pase a los ninivitas. No me interesa mucho lo que Dios les vaya a hacer. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que Jonás no quiso ir? ¿Ok? Estoy tratando de cambiar esta cosa aquí porque no sé dónde le aplasté, pero le aplasté algo que no debía de haberle aplastado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las razones por las que Jonás no quiso ir a Nínive? Quizás era que él pensaba que en Nínive su predicación no iba a ser bien recibida. Él pensó, si voy y les predico, son tan malvados, no creen en nada, no le temen a nada. Si voy y les predico acerca de que Dios los va a destruir, mi predicación no va a ser bien recibida. ¿Cuántos pensamos que siempre que prediquemos a Cristo, nuestra predicación va a ser bien recibida? ¿Hay alguien que piensa eso? Para nada. Al contrario, nos van a ver como sus enemigos, ¿no es cierto? Ya vienes con tu Cristo, ya vienes con tu religión, ya vienes con tu Biblia, ya vienes. Yo así soy y así me quiero quedar. Así es que no quiero que me hables. Quizás no quiso ir a Nínive y se fue a Tarsis porque en realidad no le importaba lo que les fuera a pasar. Como ya les había mencionado. No le importaba lo que les fuera a pasar. Quizás no quiso ir a Nínive porque pensó que iba a ser demasiado difícil predicarles a Cristo. ¿Cuántos de nosotros pensamos que es difícil hablar de Cristo? Come on. Todos pensamos que es difícil hablar de Cristo, especialmente con gente que no conocemos, y aún a veces cuando la conocemos, de todas maneras se nos hace difícil porque ¿qué van a decir? ¿Y cómo lo van a recibir? Y luego, ¿cómo le hago para salirme de esto? ¿Cómo le hago para salirme de aquello? Déjenme sugerir otra cosa. Quizá Jonás no se fue a Nínive porque sabía que su predicación iba a funcionar. ¿Escuchó eso? Quizás Jonás no fue a Nínive porque sabía que su predicación iba a funcionar. ¿Y saben cómo sé que Jonás sabía que su predicación iba a funcionar? Miren lo que dice Jonás en el capítulo 4 y el versículo 2. Vamos a hablar más de ello cuando lleguemos allá, pero noten lo que dice. Entonces oró al Señor y le dijo, Jonás oró al Señor y le dijo, y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Noten, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sabían? Jonás sabía lo que Dios iba a hacer. Jonás presentía que si los de Nínive se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y en el corazón y en la mente de Jonás, los ninivitas no merecían perdón.
misericordia y compasión. Los ninivitas merecían ser juzgados por Dios. Merecían ser juzgados por Dios. A veces nosotros podemos tener ese mismo corazón, ¿verdad? El mundo debe ser juzgado por Dios. Pensamos en todas las cosas que están mal con el mundo, el aborto, eutanasia, terrorismo, todo lo que está mal con Hillary Clinton. Pensamos en todo lo que está mal con el mundo y decimos, Dios debería de juzgar al mundo. ¿Saben por qué no lo ha juzgado? Porque todavía nos tiene aquí a nosotros para predicarles el evangelio para que se arrepientan y se vuelvan a Él. Pastor, ¿también a Hillary Clinton? Sí, también a ella. ¿Y al Trumpas? Sí, también a él. Porque sin Cristo se van a ir al infierno. Sin Cristo se van a ir al infierno. Hay comentaristas que sugieren que la familia de Jonás había sido víctima de los asirios y que él estaba lleno de amargura, lleno de ira contra ellos y por eso no quería que se salvaran. Es posible. Quizás los asirios tomaron a su papá y lo despellejaron vivo enfrente de él. Quizás tomaron a su hermana y su mamá y la violaron delante de él. Quizás le cortaron la cabeza a alguno de sus primos. Se parece a mucho de lo que vemos en las noticias hoy, ¿verdad? Y él estaba tan amargado, estaba tan airado en contra de ellos que no quería que se salvaran. Pregunta. Me encanta hacer preguntas. ¿Qué haríamos si el Señor nos enviara a predicarle el evangelio a alguien que nos ha hecho daño? A alguien que nos ha causado sufrimiento. A alguien que se ha estado burlando de nosotros, a alguien que nos ha estado calumniando, a alguien que ha estado diciendo falsos de nosotros, a alguien que nos ha acusado de hacer cosas indebidas, a alguien que quiere hacernos daño, a alguien que quiere que nuestra reputación esté por los cielos. ¿Qué pasaría si el Señor nos enviara a predicarle el evangelio a alguien así? ¿Puedo ser honesto con ustedes? Y siempre lo he sido, los que me conocen saben que siempre lo he sido. Al estudiar para presentar el estudio de este pasaje, vinieron a mi mente cuando menos 2 personas que me tuve que preguntar yo, ¿qué haría si un día llegaran a esas 2 personas a este lugar y me encontrara con la tarea de predicarles el evangelio? ¿Cambiaría mi mensaje? ¿Cambiaría para señalarles con el dedo, para predicarles el daño que me han hecho y cómo me han hecho sentirme mal y cuánto me han lastimado y para decirles que si ahí mismo los partía un rayo me iba a dar mucho gusto de que los partiera? Si soy un verdadero ministro de Jesucristo no podría hacer eso. Tendría que decirle, arrepiéntete. Cristo viene pronto. Cristo quiere salvarte. Dios envió a su Hijo unigénito para que muriera por ti, para que derramara su sangre por ti. Tendría que predicarles el evangelio. ¿Saben que Jesús no nos dijo en el evangelio, odien a sus enemigos y espérense a que el juicio de Dios caiga sobre ellos? ¿Verdad? Odien a sus enemigos y esperen a que el juicio de Dios caiga sobre ellos. O sea, a veces pasan cosas, ¿no es cierto? A veces pasan situaciones, ¿verdad? Alguien nos hace un daño. A veces pasa en las mismas iglesias, especialmente cuando hay divisiones y todo, ¿verdad? Tanto el uno como el otro está bien enojado por lo que el uno o el otro está diciendo del uno y del otro. Y con un corazón amargado y airado y duro, se sientan a ver cómo el otro va a fracasar. Porque eso es lo que más desean, que el otro fracase. Eso es lo que más desean, que el otro caiga para que se muestre en realidad lo malo y ruin, malvado que es. Cuando muchas veces ellos han hecho lo mismo de lo que están acusando al otro. Ese no es el corazón de Cristo, ese no es el corazón de Dios. De hecho, lean conmigo lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, los versículos
43 y 45, al 45 dice: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. ¿Para qué, Señor? Para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. Noten que hace salir su sol sobre ¿quiénes? Sobre buenos, sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos y ¿quiénes? Injustos. ¿Se fijan? Por causa de los justos, Dios hace llover sobre todos. Por causa de los buenos, Dios hace que el sol salga sobre todos, aún inclusive sobre los malos. Y cuando nosotros decidimos hacer eso en nuestras vidas, en contra de nuestros enemigos, entonces nosotros estamos identificándonos con Dios y la gente que nos ve puede identificarnos en realidad como hijos de Dios. No podemos, por airados que estemos, por ofendidos que estemos, por enojados que estemos, no podemos sentarnos a ver cómo cae el otro, porque según nosotros se lo merece. Eso no es de Dios. No podemos sentarnos y sin compasión alguna, sin misericordia alguna en nuestro corazón, desear que algo malo le pase a alguien por lo que me ha hecho a mí. Ese no es el corazón de Dios. ¿Saben qué es lo que deberíamos de hacer? Lo que debemos hacer es de recordar que todos y cada uno de nosotros somos dignos de juicio. Todos y cada uno de nosotros somos dignos de juicio. Estamos preparados para en este momento, ahorita mismo, decir: Señor, envía tu justicia sobre este mundo. ¿Estamos preparados para ello? ¿Estamos preparados para que Dios haga justicia contra aquellos quienes nosotros hemos decidido y juzgado en nuestra propia mente y corazón de que merecen que la justicia con todo su peso, la justicia de Dios, caiga sobre ellos? No creo, porque entre ellos hay familiares míos. Entre ellos hay gente que yo amo mucho. Entre ellos hay gente que quiero que esté en el cielo conmigo. Y si Dios hace eso ahorita, ellos irían al infierno. No quiero, porque esta semana pasada pensé cosas, deseé cosas que no debería de haber pensado, que no debería de haber deseado. ¿Y saben qué fue lo que le pedí a Dios cuando me di cuenta de que había hecho eso? Gracia, misericordia, compasión. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. El amor y la misericordia le ganan al juicio. Ninguno de nosotros debe tener un espíritu de juicio contra nadie. Mi mamá tiene un dicho: Carlos Manuel, acuérdate que cuando tú apuntas con un dedo, 3 te están apuntando a ti. Entonces, lo que deberíamos de recordar siempre es que todos somos dignos de juicio. De hecho, en Romanos capítulo 2 y el versículo 13 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En nuestro estado natural, sin Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. En Cristo la gloria se nos ha vuelto a garantizar de nuevo. Pero sin Él estamos destituidos de la gloria. Entonces, en lugar de señalar, hay que pedir para ellos lo mismo que pedimos para nosotros. Ahora, no estoy diciendo que solapemos el pecado, no estoy diciendo que tapemos el pecado, pero debemos de pedir que Dios los alcance y pidan perdón por su pecado para que Él pueda salvarlos de las consecuencias de ese pecado. En primera de Juan capítulo 1, los versículos 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, porque Él ya nos ha dicho que todos hemos pecado y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado. ¿Quién no ha cometido ningún pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de comisión o de omisión desde el momento en el que se levantó esta mañana? Ni uno solo. ¿Qué debemos hacer entonces? Confesar nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, ten compasión de mí, pecador. Señor, perdóname a mí, pecador. Señor, perdónale a él, que es pecador igual que yo. Señor, perdónale a ella, que es pecadora igual que yo. Señor, ten compasión de nosotros, todos pecadores. Tenemos que recordar que es únicamente por la gracia y la misericordia de Dios que nosotros somos salvos, y sin esa gracia y misericordia todos seríamos condenados. No solamente los de Nínive, todos. En el Salmo 130, los versículos 1 al 4, el salmista escribe: a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz. Que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Si Él se fijara en nuestros pecados, los que estamos aquí ahorita, si Él se fijara en nuestros pecados, ¿quién de nosotros podríamos sostenernos en su presencia? Versículo 4 dice: pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Oh my goodness, qué bueno es nuestro Dios, qué misericordioso es nuestro Dios. Pasaje que todo el mundo conoce, Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Se digan, la misericordia, ¿sí?, la fidelidad de Dios cada mañana se renueva para nosotros. Es como si Dios tuviera un balde de gracia y misericordia, y nos está dando gracia y misericordia el día de hoy, y lo está virtiendo sobre nosotros, y nos está virtiendo sobre nosotros, y nos está virtiendo sobre nosotros, y estamos peque y peque, y haciendo y haciendo y haciendo y deshaciendo y deseando y etcétera, etcétera, y al fin del día parece ser como que nos acabamos toda esa gracia y misericordia. Pues al siguiente día, ¿saben qué sucede? Ese balde sigue igual de lleno de su gracia y misericordia para con nosotros, porque lo renueva cada mañana. ¿Sí? En el libro de Romanos, en el capítulo 2, los versículos 3 y 4 dice: ¿y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, piensas que escaparás del juicio de Dios? Nos está hablando, ¿ok? Nos está hablando, por favor, iglesia, escuchen, nos está diciendo hoy: y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Versículo 4 dice: ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. ¿Saben qué es su benignidad la que nos lleva al arrepentimiento? Cuando nos damos cuenta de lo bueno que Él ha sido para con nosotros al enviar a su Hijo Jesús. Cuando nos damos cuenta de lo bueno que Él es para con nosotros al darnos su gracia y misericordia todos los días, en abundancia nos da su gracia y su misericordia. Cuando nos damos cuenta de que aun cuando nosotros somos
nos falte la fe, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo y nos promete y nos asegura que un día vamos a estar en el cielo con Él. Todo eso nos lleva a decir, Señor, ¿cómo es que te he podido fallar otra vez? Por favor, perdóname. Ayúdame a no ser juez. Ayúdame a no ser jurado. Ayúdame a no ser el ejecutor, el verdugo, como a veces lo somos, porque a veces nos ponemos los tres sacos, el de juez, jurado y verdugo. Ayúdame a ser compasivo como tú eres compasivo. Ayúdame a ser misericordioso como tú eres misericordioso. Quita la ira, el enojo. Quita, Señor, la amargura de mi corazón. Ayúdame a ver a los demás pecadores con la misma compasión que tú me miras a mí. No tengo la habilidad, la capacidad para juzgar a nadie. Señor, perdónanos a todos, porque todos hemos pecado. Y ayúdanos a verlos los unos a los otros con compasión, con misericordia y con gracia. Amén.